Estimados alumnos, buenas tardes. Saluda a su profesor Dante Calderón, del área de gestión empresarial. Bueno, una semana diferente, ¿no? Hemos celebrado el día domingo, el Día de las Madres. Un saludo especial para todas las madres de familia del segundo grado de secundaria. Espero que lo hayan pasado, sobre todo, en paz, la tranquilidad del caso, con mucho amor y sobre todo con esa esperanza que mantenemos para que eh, las cosas comiencen a mejorar. Bien, el día de hoy, esta semana, vamos a tocar el tema de las ideas emprendedoras con un factor importante que es llamado el macrofiltro. Pero antes, sería importante recordar, ¿sí?, las características principales de este curso. Básicamente que es el formar de manera integral al emprendedor que queremos. Nos estamos refiriendo a la parte, digamos, conductual, al conocer al ser humano que desea emprender un negocio, formarlo, que el mismo emprendedor se autoconozca, ¿no? Eso es muy importante, que se defina, que conozca el tipo de personalidad, eh, y, ¿por qué no?, sus responsabilidades dentro de la sociedad. De ahí venía el saber, que es el conocimiento, ¿no?, las ideas para poner en marcha una idea de negocio, una idea de emprendimiento, y al final, pues, la capacidad necesaria para saber hacer, poner en práctica. Entonces, ya estamos entrando un poco en lo que sería la segunda característica del, del área de gestión empresarial. Ahora, cuando hablamos de ideas emprendedoras, hablamos de un tema básicamente nuevo para lo que hemos venido viendo durante todas estas sesiones. Estas sesiones más básicamente han sido enfocadas, ¿no?, en la preparación de la persona que desee iniciar un emprendimiento. Pero esa idea emprendedora que tenemos nosotros no tiene que ser enfocada en el que hace la idea de negocio, o sea, en nosotros, sino que tiene que ser enfocada en el cliente, en el consumidor. De eso vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? Como vemos en la pantalla. Entonces vamos a abrir acá la imagen para que se vea mucho, mucho mejor, ¿sí? Esperemos unos segundos mientras obtenemos la pantalla completa, ¿sí? Unos segundos, bueno, varios segundos para obtener la pantalla completa. Si no, la idea era visualizar una, un gráfico que teníamos. Acá está. Muy bien, vamos a regresar entonces al cuadro anterior para explicarlo un poquito más, ¿no? Acá está, justo, esto es lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Previamente ya lo que habíamos explicado. Entonces, acá tenemos una figura, en la figura de la izquierda, ¿sí? Donde tenemos a una persona que tiene una pequeña, no sé, oficina, que puede ser en la calle, ofreciendo ofertas turísticas, ¿cierto? Una caseta turística que ofrece eh, diferentes planes para que los turistas que visiten esa ciudad puedan tener experiencias vivenciales a la ciudad que están visitando, ¿no? Ofrecen planos, acá están, ¿no?, los planos, las guías, una serie de información, ¿no?, que pueden presentar a las personas que en este caso visiten el Perú. Ese es el negocio de esta persona, ¿no? Y parece que le va muy bien. Ahora, vemos la cara de esta señorita, un poquito preocupada,
Y sobre todo, teniendo este pensamiento, ¿no? El negocio de don Martín le va bien. Yo también venderé lo mismo. Y ella misma se hace la pregunta, ¿qué idea seleccionó? ¿Sí? Entonces nos estamos refiriendo de ideas, a ideas, ¿cierto? En la pregunta número uno tenemos, ¿qué pasa con Camila? ¿Cuál es su preocupación? Bueno, básicamente la preocupación de Camila es la de descubrir la idea específica que don Martín seleccionó, ¿cierto? En este caso tenemos la siguiente pregunta, ¿cómo crees que Martín tomó la decisión de vender revistas en esta caseta turística? Bueno, más que vender revistas, yo creo que está ofreciendo también un servicio, ¿ah? Que es la de difundir el turismo. Bueno, eh, habrá tomado la decisión por diferentes motivos, ¿no? De repente averiguando lo que se necesitaba en la ciudad, lo que no había en la ciudad. Pregunta número 3, ¿qué está haciendo Daira? En este caso con sus compañeros, ya nos referimos a la segunda gráfica. En este caso está juntando botellas de plástico. Entonces, son diferentes ideas de emprendimiento. Entonces, ¿de qué depende nosotros elegir nuestra idea de emprendimiento? Por ejemplo, a nosotros nos gustan los videojuegos, ¿sí? O sí, puede ser videojuegos para adolescentes y para, bueno, hombres y mujeres, ¿no? Ambos géneros. Y como nos gustan los videojuegos, entonces pasa el tiempo, nosotros crecemos y se les ocurre una idea de negocio pensado en lo que a ti te gusta, que son los videojuegos. Me gustan los videojuegos, sé mucho de los videojuegos y quiero tener una idea de emprendimiento basado en los videojuegos. Entonces, nosotros deberíamos de tener esa característica especial de que nos gusten los videojuegos para formar una idea de negocio? ¿O deberíamos de pensar en lo que el cliente necesita, en lo que el cliente busca, ¿sí? Y que no necesariamente pueden ser los videojuegos? Entonces, hablamos de una idea de emprendedora, ¿no? Una idea de emprendimiento. Y aquí hay un punto muy importante, ¿no? Una idea de emprendimiento no tiene que basarse en lo que a ti te guste. Obviamente que tiene que basarse en algo que tú conozcas, pero no necesariamente en lo que a ti te guste, ¿sí? En este caso, tener una idea de emprendimiento, ¿sí? Para tener una idea de emprendimiento es necesario conocer las necesidades y podríamos decir los gustos de tus clientes, de los que van a comprar tu producto o adquirir tu servicio. Lamentablemente nosotros no podemos poner, digamos, o tener ideas de negocios sobre aspectos que a nosotros nos gusten, porque nosotros no vamos a ser los consumidores. Nosotros necesitamos orientar nuestra idea de negocio, ¿sí? En base a las necesidades y a los gustos de los clientes potenciales, los futuros clientes que vamos a tener. Alguien me puede decir por ahí, pero profesor, mi mamá, mi papá puso un negocio de algo que a él le gustaba y le fue bien. Obviamente existen, digamos, puede existir ese tipo de éxito empresarial, ¿no? Y es un lujo para tus padres que al poner una idea de negocio que a ellos sí les guste, ¿sí? Tengan ese éxito en los clientes. Definitivamente, estamos hablando de que un producto, ¿sí? Es considerado dentro de una idea de negocio para la necesidad de la clientela, no para el gusto del emprendedor. Entonces, nos referimos
a tener una idea de emprendimiento que se base en la necesidad de la clientela o en el grupo de personas. Porque, ¿qué sucedería, por ejemplo, digo yo, que, por ejemplo, a mí me gusta comer comida japonesa. Me encanta la comida japonesa. El sushi es un plato de pescado crudo, por ejemplo, que se sazona con lo que se le conoce acá como sillao, ¿no? Y se come crudo básicamente el pescado, como un ceviche, ¿no? O el famoso sashimi, que es otro plato japonés. Eso me encanta, por ejemplo. Pero ¿tendrá éxito el abrir un restaurante japonés, obviamente vendiendo comida japonesa, para un público como el trujillano que no está acostumbrado a comer comida japonesa? Para un público trujillano que no podría o no querría pagar un precio más considerable, alto, ya que los insumos de la comida japonesa son caros. No podría pagar un precio por encima del precio normal que puede costar un plato en la ciudad, un plato, digamos, de comida en la ciudad de Trujillo. Eso habría que pensar. ¿Qué hago yo, gustándome a mí la comida japonesa, abriendo un negocio de comida japonesa y que la gente en mi entorno, en mi sociedad, en mi ciudad, no consuma comida japonesa? Definitivamente mi negocio podría estar, me podría llevar al fracaso. ¿Correcto? Entonces, no solamente es importante pensar en una idea de negocio, en una idea emprendedora. Yo les recomiendo desde ya, al momento que ustedes quisieran tener la experiencia de poder ser partícipe de una idea de negocio, que tengan varias ideas en realidad, no solamente una o la que les guste. Piensen en muchas ideas. Profesor, a mí se me ocurren 20. Perfecto. Profesor, a mí se me ocurren 50 ideas de negocio y no sé cuál hacer. Perfecto. Profesor, a mí se me ocurren solo 5. Perfecto. ¿De acuerdo? Perfecto. Y para eso nosotros tenemos que elegir a la mejor opción. No que la opción nos elija a nosotros, como hubiera hecho yo si hubiera puesto un negocio de comida japonesa, por ejemplo. Entonces, ¿en qué me tengo que basar yo al pensar en diferentes ejemplos de ideas de negocio? En lo que quiere la gente, ¿sí? En lo que quiere la gente, en lo que consumen normalmente, generalmente las personas, en los intereses de las personas, en los gustos de las personas, ¿correcto? Entonces, eso es lo principal al poder elegir la mejor idea de emprendimiento, la mejor idea de negocio. Y para elegir la mejor idea de negocio, pues tenemos que tener muchas ideas para poder elegir a la mejor. Podemos tener muchas ideas, obtener ideas de emprendimiento, preguntar a las personas que nos rodean. Papá, mira, yo tengo esta idea de poner algo cuando sea grande. Mamá, ¿qué te parece? Mira, yo soy bueno haciendo queques, haciendo repostería. Papá, a mí me gusta la cocina. Papá, a mí me gusta el comercio. Quiero estudiar administración, pero también quiero saber cómo podría, cuál sería el negocio más aparente para llevar a cabo y ustedes me puedan ayudar. ¿Sí? Podemos tener listas largas, como podemos tener listas pues, de 5 alternativas. Entonces, básicamente, lo que les voy a mostrar el día de hoy es un instrumento que nos ayuda a elegir la mejor idea de negocio que nosotros podamos obtener. ¿Sí? Es un instrumento.
que les voy a mostrar el día de hoy, que es el macrofiltro, que viene a continuación. Entonces, este procedimiento nos va a ayudar a muchas cosas, ¿no? Vamos a identificar, tenemos que identificar, como les dije previamente, tenemos que conocer a la persona, y no solamente a la persona, sino a la zona en donde queremos colocar nuestro negocio, en donde queremos abrir nuestra tienda, poner nuestra cafetería, vender nuestros productos, ofrecer el servicio. ¿Sí? Tenemos que identificar qué problemas hay en esas zonas, qué necesidades hay en esas zonas. Obviamente, si yo vivo en una zona donde hay 50 restaurantes, ¿sí? ¿Sería bueno poner un restaurante más? A eso es a lo que me refiero. O por ejemplo, si nosotros vivimos en una zona donde hay 20 farmacias, ¿cierto? Y en un futuro nosotros tengamos la idea de abrir una farmacia más, ¿sería conveniente? ¿Mm? ¿Sería necesario, de acuerdo a la zona, atender, valga la redundancia, esa necesidad? ¿Sí? En segundo lugar, ¿qué ideas podemos emplear para poner en práctica o para satisfacer esas necesidades? Entonces, en este caso nosotros vamos a emplear esto que llamamos el macrofiltro. ¿Sí? Ahora, ¿cómo seleccionar las ideas emprendedoras? ¿Sí? Obviamente tenemos que seleccionarla mejor, porque obviamente vamos a hacer una inversión económica, vamos a invertir nuestro tiempo, vamos a invertir nuestras capacidades, vamos a invertir el apoyo de nuestros padres, de nuestros familiares. Entonces no podemos hacer las cosas de la nada, las tenemos que hacer paso a paso. Elegir una idea de negocio que sea la más aparente, la que signifique menos riesgo, la que nos brinde de repente esa potencial oportunidad de crecer como personas económicamente. Y para eso tenemos esto de acá, ¿no? El microfiltro. Nosotros en la administración la conocemos como microfiltro, ¿no? Parece un embudo, ¿cierto? Pero es un embudo básicamente con un filtro. Porque gracias a este embudo, podemos llamarle embudo tranquilamente como para que ustedes me entiendan, necesitamos en la parte de acá tener un filtro para poder filtrar las ideas que podemos poner en práctica y las ideas que no vamos a poner en práctica. Y al final, en esta parte del filtro, donde hay un segundo filtro, obtener la idea de negocio más aparente, la más indicada, la que nos pueda dar de repente más oportunidades de crecer económicamente. No podemos abrir un negocio sin usar este instrumento de análisis. Entonces, filtrar ideas, seleccionar ideas, como ustedes lo quieran llamar, filtrar ideas de negocio, seleccionar ideas de negocio, de emprendimiento, consiste en ¿qué? En evaluar, en analizar las ideas generadas. Profesor, yo tengo 10 ideas de negocio. Bueno, utilicemos el macrofiltro y podemos nosotros llegar a saber cuál es la mejor idea, evaluando y analizando cada una de las alternativas. ¿Sí? Vamos al punto de acá, perdón, donde más o menos vemos cómo funciona, ¿no? Esta es la primera parte de toda la información que les voy a dar. Obviamente que en una sola clase no puedo darles toda la información, pero vamos con la primera, ¿no? Este es el famoso embudo, el modelo de embudo, el macrofiltro que le llamamos. Entonces, fíjense, nosotros podemos tener 500 ideas, fíjense, 1000 ideas, 50 ideas, 10 ideas, pero no todas necesariamente van a funcionar,
dependiendo del lugar donde estemos, dependiendo del dinero con el que contamos, dependiendo de la clientela que vive o se maneja alrededor de ese lugar donde queremos nosotros abrir nuestro negocio. Entonces, vamos a meter, hacemos una lista y metemos todas nuestras ideas acá, al embudo. ¿De acuerdo? Entonces, conociendo estas características específicas del lugar donde nos encontramos, del tipo de persona que vamos a tratar, de las necesidades de las personas que queremos cubrir, etcétera, etcétera. No se preocupen que esto lo vamos a ver en la otra clase. Vamos a tener nuestro primer filtro, que es el macrofiltro. En este macrofiltro nosotros vamos a generar, digamos, toda una selección, ¿sí? Y vamos a escoger 10 ideas de proyecto. Profesor, yo no tengo 500, yo tengo 10 ideas en la parte de acá, en mi lluvia de ideas, yo solamente tengo 10. Bueno, que queden en el macrofiltro 3 o 4 ideas, ¿cierto? Luego pasamos al microfiltro. En este microfiltro básicamente damos otro tipo de análisis a los, a los 2 o 3 proyectos que han pasado el primer filtro. Finalmente, al analizar, al evaluar toda la información de las ideas de proyecto, nos vamos a quedar con una, ¿no? Que supuestamente es la mejor idea, la idea de proyecto. Y ahí aplicamos una matriz que se llama FODA para analizar la idea de proyecto. Entonces, básicamente el día de hoy, ¿qué les he venido a presentar? ¿O qué les he venido a comunicar? Para que ustedes puedan manejar todas estas, digamos, alternativas, ¿no? Bueno, básicamente es la recomendación de que ustedes al momento de pensar en una idea de negocio, pues tienen que evaluarla y analizarla, ¿no? La recomendación de que no solamente sea una idea de negocio, sino que sean varias, diferentes, y que de alguna manera estén enfocadas en lo que el cliente puede necesitar o en el entorno en el que se va a mover ese negocio. Y no en tu preferencia. Y no en lo que a ti te guste. Pero profesor, ¿por qué no? Si yo te voy a estar metido ahí. Sí, pero básicamente tiene que ser algo, sí, bueno, algo que te pueda gustar, pero algo que necesite la gente. Yo que hago vendiendo comida japonesa, la cual me encanta, ¿sí? En una ciudad como Trujillo, donde no hay la costumbre, donde no hay la tradición, donde de repente los platillos van a ser, digamos, por un costo excesivo, un pago excesivo, de acuerdo pues a los precios que se manejan en Trujillo, ¿no? Entonces, yo tengo que ver todas esas cosas, ¿sí? Y de acuerdo a eso, poder elegir a la mejor alternativa. Ahora, yo puedo darles, en el caso de la ciudad de Trujillo, algunas ideas de emprendimiento, ¿no? Por ejemplo, acá he visto 5 ideas de emprendimiento que básicamente puedan lograr cierto éxito, dependiendo, como repito, de la clientela, de la necesidad de la clientela, de los gustos de la clientela, ¿m? De la capacidad económica de la clientela, del entorno en que ese restaurante, en que esa tienda, en que esa cafetería va a estar ubicada. Dependiendo de los precios, etcétera, etcétera. Entonces acá tengo algunas ideas de emprendimiento, ¿no? Por ejemplo, un negocio de comida, ¿no? No tiene que ser una gran cosa, podemos colocar algo modesto primeramente, perdón, en primer lugar, con la ayuda de nuestros padres.
de repente conocer a alguien que tenga una buena sazón, papá, mamá, o nosotros mismos que con el tiempo podamos obtener una buena sazón, ¿no? Podemos también con este negocio de comidas, ¿no? Dada la coyuntura, todo este tema del aislamiento social, nosotros podemos llevar eh, la comida a la casa de los clientes, con este famoso delivery, ¿no? Que está tan de moda ya. Eso sería un, digamos, valor agregado al servicio que ustedes podrían brindar. Claro, estamos hablando de zonas cercanas. ¿Mm? Podríamos escoger el tipo de comida que quisiéramos ofrecer, criolla, pescados y mariscos, cocina internacional, ¿no? Por ejemplo, ¿yo qué les diría ahora mismo, ¿no? Tenemos una coyuntura de aislamiento social, tenemos un virus que está rondando, ¿no? En algunas personas. Entonces, ¿hasta qué punto, si yo pongo un restaurante de pescados y mariscos, donde en algunos casos los platos son crudos, ¿no? Vamos a tener cierto éxito? Yo creo que la gente todavía le podría tener mmm, cierto cuidado, más que miedo, cierto cuidado a los platos que se cocinen de manera cruda. Entonces, podríamos poner, por ejemplo, un restaurante de comida criolla o un restaurante de comida internacional. Y así vamos descartando, ¿no? Diferentes ideas de negocio. En este caso, dentro del tema de la comida, del negocio de la comida. Otro tema, por ejemplo, que está ahora justo hoy en día muy importante, que es la reparación de computadoras, ¿no? Es difícil imaginarnos hoy en día alumnos, profesores, trabajadores que están, digamos, utilizando la laptop o la computadora desde la casa y haciendo algunos trabajos, ¿sí? Alumnos de colegio, alumnos de universidad, alumnos de institutos, ¿no? Personal de los bancos, una serie de personas, cantidad inmensa de personas que hoy en día estamos haciendo uso de las computadoras. Y difícil sería imaginarnos, ¿cierto?, que un día de estos nos quedemos sin computadoras. Porque, por ejemplo, gracias a mi computadora yo puedo hacer todo el material que ustedes reciben, ¿sí? Y poder cumplir con mi labor. Entonces, ¿se imaginan tener una idea de emprendimiento basada en la reparación de computadoras? ¿Cierto? Y si nosotros ya tenemos un conocimiento previo sobre cómo reparar computadoras o conozcamos a alguna persona a la que podamos contratar para brindar ese servicio. Otra idea de emprendimiento para la ciudad de Trujillo y que son tan, digamos, una cantidad tan grande de este tipo de negocios que son las cafeterías, pero yo siempre veo cafeterías llenas en la ciudad de Trujillo. No sé ustedes, pero yo siempre veo cafeterías llenas de gente en la ciudad de Trujillo, hasta antes de la pandemia. Hoy en día como que es complicado, ¿no? Entonces, para mí, una cafetería en la ciudad de Trujillo sería una excelente idea después de la cuarentena. Obviamente cumpliendo con los estándares de salubridad, de limpieza, de higiene, competitivas, con un buen producto, ¿no? Preparando unos buenos sándwiches, preparando unos buenos cafés, ¿no? Bebidas frías, bebidas calientes, innovando, innovando los tipos de sándwich, ¿no? Teniendo también lo tradicional, ¿no? El famoso mechadito, ¿cierto? El famoso pan con chicharrón, algunos bocaditos dulces, otros salados, tortas, no sé, me imagino algo de eso, ¿no? Y sobre todo aquí sería lo importante, ¿no? La zona en donde podríamos ubicar ese negocio. Y por qué no hacerlo de manera eh, online, con reparto a domicilio, ¿no? Abrir nuestra página web,
abrir nuestra propia dirección de Facebook, ¿cierto? Otra idea de emprendimiento, por ejemplo. Hoy en día todos los estudiantes están haciendo tareas desde la casa. Ustedes ya están en segundo de secundaria. Digo yo, ustedes ya están en segundo de secundaria, 12, 13 años. Ustedes fácilmente podrían ayudar a aquellos alumnos de primaria, segundo, tercer año de primaria, en sus tareas. De repente haciéndoles un reforzamiento. Tareas dirigidas para escolares. Estudiantes de segundo grado de secundaria brindando asesoría académica a los alumnos de segundo o tercer grado de primaria, ¿no? Y a cambio reciben pues algún pago por ese servicio. ¿Por qué no? Y hacerse conocido pues a nivel de amistades, a nivel de Facebook, ¿no? A nivel de vecinos de la área cercana donde ustedes viven. Pero profesor, no podemos salir de la casa. ¿Pero cuál es el problema? Yo les estoy brindando una clase utilizando un aplicativo. Claro, en este caso el aplicativo que tenemos nosotros es ilimitado, pero ustedes pueden utilizar el aplicativo Zoom, el gratuito, ¿no? Y pueden recibir las tareas, explicarle las tareas a los chicos de primero y segundo de primaria y recibir una compensación económica a cambio. Miren, miren cuántas ideas de emprendimiento podemos tener. Otra, por ejemplo, los sitios web, ¿no? Los sitios web, las páginas web, ¿no? Por ejemplo, todo emprendimiento hoy en día es apoyado desde Internet. Yo veo el Facebook, al menos hasta antes de la pandemia, propaganda de restaurantes, propaganda de boutiques, propaganda digamos, tiendas por departamento como Saga, Ripley, Paris, Totus, supermercados, Metro. Todo está por Internet, ¿no? Porque es más sencillo, porque de repente es más barato. Entonces, de repente podemos contratar a una persona que es experta, y ¿por qué no? Ustedes mismos, ¿no? Que ya manejan ese tipo de tecnología que de repente nosotros no manejamos hasta el día de hoy. Y ustedes mismos pueden crear sus propios, su propia idea de negocios para brindar servicios de creación de páginas web a personas que deseen ofrecer sus servicios o sus productos. Entonces, miren, aquí tenemos 5 ideas de negocio que ustedes tranquilamente pueden evaluar. Tranquilamente pueden evaluar, ¿no? Por el tipo de producto, por el tipo de necesidad, ¿no? Por el tipo de servicio. Ahora, podemos evaluar si es que la gente está preparada para recibir ese servicio, ese producto, si es que necesita ese servicio o ese producto, si es que está dispuesta a pagar un monto que ustedes ya pues también tienen que ser conscientes y cobrar de acuerdo a lo que está pasando hoy en día en la sociedad, en todo el mundo, diría yo. Y podemos ir tachando idea por idea hasta conseguir la mejor idea de emprendimiento. Entonces no es una cosa difícil, ¿no? Solamente es una cosa de ponerse las pilas y hacerlo de una manera clara, de una manera objetiva, ¿no? De una manera que podamos llegar a una meta, ¿no? Entonces, ¿qué es el macrofiltro? El macrofiltro es lo que acabamos de hacer, por ejemplo, con estas 5 ideas de emprendimiento. Es una herramienta que nos ayuda a seleccionar, analizar, ¿sí? Observar, previo proceso de calificación, todas las ideas de negocio que tenemos en nuestra cabecita. Y ya más o menos te expliqué en estas 5 ideas de emprendimiento que a mí se me han ocurrido, de cómo las podemos evaluar. Entonces yo te propongo que lo mismo hagas en tu cuaderno. Es algo que yo voy a revisar la otra clase. Yo quiero que en tu cuaderno, ¿sí?, pongas en práctica tu filtro. Si quieres puedes dibujarlo, ¿no? Puedes diseñar tu propio filtro y vas a pensar en 5 o 10
posibles ideas de negocio que tú quisieras hacer. Puede ser ahora, puede ser el otro año, puede ser de aquí a que salgas del colegio. Entre 5 y 10 ideas de negocio. ¿Sí? Me haces una listita. En esa lista, tú te vas a poner a evaluar cada una de ellas. Así como lo hice yo hace ratito, con las 5 ideas de negocio que te presenté para la ciudad de Trujillo. Sobre esas 5 o 10, vamos a escoger la mitad, que tienen que pasar el filtro. ¿Sí? Bueno, profe, de las 10 que yo elegí, me he quedado con 4, no es la mitad. ¿Qué importa? Me he quedado con 3, ¿qué importa? Me he quedado con 7, no importa. Porque vamos a pasar un segundo filtro y ahí vamos a comparar, ya no entre 10, sino entre 4, entre 5, entre 6. Me refiero entre menos posibilidades. Y mientras menos posibilidades tenemos para elegir, pues vamos a tener esa, a llegar a tener esa idea de negocio que queremos poner en práctica. Entonces, una vez que hayamos pasado el macrofiltro y el microfiltro, nos vamos a quedar con una sola idea. O de repente con 2 ideas. Y de esas 2 ideas, elegir la mejor. ¿De acuerdo? Una vez terminado, elegimos la mejor y la próxima clase vamos a venir con la segunda parte de este proyecto que es la elección de una idea de emprendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier pregunta me pueden escribir al inbox de la guía virtual. Podemos también tratarla en la clase que tendremos en su momento acerca de este tema. O, ¿por qué no? Podemos volver a ver el video, este video que estoy colocando en YouTube. Pregunta para la familia. ¿Te parece interesante esta herramienta, me refiero al macrofiltro, para tu emprendimiento, para elegir tu mejor idea de emprendimiento, para elegir tu mejor idea de negocio? ¿Por qué? Bien, estimados alumnos, espero que les haya gustado, les haya parecido interesante la clase de hoy. Como ustedes ven, estamos ya viendo temas un poquitito más complejos, ¿no? Un poquitito más complejos, todo de acuerdo a su edad, todo de acuerdo a su edad. Y sobre todo que, bueno, lo importante es que estamos avanzando, que eso es lo principal. Chicos, no se olviden de hacer su actividad que les mando acá en el cuaderno. Cumplan con sus evaluaciones semanales. Y bueno, nos vemos en la clase de Zoom. ¿Sí? Cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.